El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28 en la mañana, gracias, buenos días, saludos cordiales, nueva semana de trabajo, a 14 días de las elecciones. Hoy es 25 de enero, esta es la penúltima semana de campaña política, la próxima semana será la última y ya. El jueves 4 de febrero se cierra la campaña electoral y comenzarán estas 72 horas de reflexión para que el país, el público, pueda analizar justamente y pueda decidir, si es que no lo ha hecho ya, por quién va a votar en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo 7 de febrero. Así que estamos a 14 días de las elecciones. Gracias. Ya tenemos una muy buena visualización a esta hora por parte de nuestra querida audiencia. Gracias por seguirnos, gracias por comentar junto a nosotros. Hay un par de temas que quiero abordar el día de hoy en nuestro comentario para iniciar esta semana. Empecemos por el tema de las vacunas. Cuando ya se anunció la llegada de las vacunas acá al Ecuador y cuando supimos que no iban a ser 86,000, no iban a ser 50,000, no iban a ser 36,000, finalmente iban a ser 8,000 dosis, no vacunas, dosis, que significan 4,000 vacunas. Yo decía en estos micrófonos, no me voy a desdecir de modo alguno porque sigo creyendo en eso, y yo respeto obviamente a quien opina diferente. La llegada de una vacuna para mí termina siendo esperanzador, lo dije en su momento, pero fue de la mano con la decepción por el hecho de que la comunicación desde el gobierno central ha sido paupérrima. Porque no se habló con claridad al país, no se explicó con claridad cuál era el plan, se levantaron tremendas expectativas para que finalmente lleguen solamente 4,000 vacunas, 8,000 dosis. Más allá de aquello, insisto, la esperanza no debemos perderla, porque claro, hicimos una comparación también la semana anterior sobre lo que está pasando en otros países de la región. Son situaciones similares, pero aquí en el Ecuador lamentablemente no se explica bien las cosas, levantan tremendas expectativas y luego, claro, la realidad terminó quedándose cortísima frente a la enorme expectativa que teníamos. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Ojalá que podamos vacunarnos algún día. Ojalá. Pero yo planteaba justamente, a propósito de este tema, y ustedes deben recordarlo, aquellos que me siguen todos los días, deben recordar esto que voy a decir. Planteaba la necesidad de hacer un seguimiento, una veeduría, y yo decía, ya deberían estarse integrando veedurías que permiten la Constitución para que se pueda, obviamente, observar, dar seguimiento a este plan de vacunación y cuál iba a ser el destino de las primeras 4,000 vacunas. Siendo una cantidad pequeña para el tamaño de la población, 4,000 vacunas para una población de 17 millones de ecuatorianos. Es una cantidad pequeñita, simbólica, un muestreo, como dirían los especialistas en los temas estadísticos. Lo lógico era que esas 4,000 vacunas sean administradas con base en prioridades. Y así lo dijo el gobierno. El gobierno nacional, tanto el señor presidente de la República cuanto el señor ministro de Salud, anunciaron recurrentemente al país que las primeras vacunas iban a servir para privilegiar a los profesionales de la salud de la primera línea y a los adultos mayores de los centros geriátricos. Palabras de las autoridades. ¿Cómo es posible? Y voy a suscribir lo que escribió esta mañana el exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. Escribió hace pocos segundos, escribió. Y voy a suscribir justamente lo que él explicó, lo que él dijo hace 5 minutos. ¿Qué tan mal andaremos que ya se pide una veeduría para que se controle cómo se aplican las 8,000 vacunas? Que estamos mal. Y yo suscribo a Tarcisio Granizo. Tarcisio, estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos mal.
Estamos tan mal que aquí en el Ecuador se dice que las vacunas van a ser administradas a un segmento específico que se supone son los que necesitan en este momento, porque están en la primera línea los unos y porque son más vulnerables los otros, y resulta que terminan vacunando, para empezar, al propio ministro, que creo yo bien pudo haber esperado. Y luego a funcionarios de las áreas administrativas, que no tienen nada que hacer, que no forman parte de los listados. ¿Cómo lo hacen? Pero yo le agrego además una cosa adicional, ¿no? Este fin de semana, el señor ingeniero Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tras este escándalo que se hizo viral porque una funcionaria del área de comunicación del hospital más grande que tiene el Seguro Social en la República, que es el HCAM, se vacunó, y hay fotografías de la vacuna de la mencionada funcionaria, él anunció su destitución. Yo me voy más allá. Me voy más allá. Alguien debe haber autorizado que funcionarias o funcionarios que no están en la primera línea reciban la vacuna. Yo pregunto respetuosamente al señor ingeniero Guatet y también le pregunto respetuosamente al ministro de Salud Pública si se le está dando seguimiento a esto. Si, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, en el caso del HCAM, la sanción fue solamente, o sea, la destitución. No sé si le abrieron sumario administrativo a la mencionada funcionaria. Finalmente la destituyeron. Pero ¿y quién autorizó? Porque ella no se puso sola la vacuna. Y la profesional de la salud, el profesional de la salud que administró la vacuna, no es que lo hizo porque quiso, alguien autorizó. Pregunto, ¿se ha hecho seguimiento sobre ese alguien que autorizó que le pongan la vacuna a una persona que no constaba en la lista de la primera línea o de los adultos mayores? No se queden solamente con romper la cuerda por el lado más delgado. Pero seguramente el tema se quedará allí, porque lamentablemente en el Ecuador es así. En el Ecuador termina siendo así. Este es un primer elemento. Y el otro elemento, acá por ejemplo don Manolo Cuesta nos pregunta si es real el video que está circulando en Facebook sobre lo que ha pasado en el Hospital de los Valles. ¿Es real, estimado Manolo? Es real. Ayer hubo una situación en el Hospital de los Valles. Que esto también ha generado evidentemente una discusión. Porque claro, yo creo que aquí no se trata de manejar un discurso de las brechas entre los ricos y los pobres y que el rico tiene derecho y el pobre no tiene derecho, o que el pobre tiene derecho y el rico no. No se trata de eso. Yo creo que me parece a mí que el debate no va por ahí, porque la discusión ayer como que se centró por ese lado. No pasa por ahí la discusión. La discusión pasa, insisto, por la prioridad, por la priorización de las vacunas. O sea, para mi concepto, en mi modesto saber y entender, una persona, y ojalá que se entienda lo que quiero decir. O sea, está claro que hay un segmento de la sociedad que probablemente tiene recursos para poder enfrentar una situación de emergencia, que no requiere ir a un hospital público, sino que puede pagarse la atención en un hospital privado. Creo que no estoy diciendo nada que no sea real. Y la mayoría de los ecuatorianos, que seguramente no tenemos para hacernos atender en un hospital privado, o que a veces hacemos esfuerzos, pero tremendos, para poder pagarnos mensualmente un seguro médico y tener la posibilidad de que eventualmente, si nos ocurre algo, echar mano del seguro médico, porque ya sabemos que la atención en los hospitales públicos tiene sus bemoles. Pero creo que la mayor parte de los ecuatorianos nos corresponde buscar la atención en los hospitales públicos, la salud pública. Entonces, ¿por qué en lugar de priorizar a centros geriátricos que pertenecen al sector público, que no tiene el mismo nivel de recursos económicos
que un centro geriátrico de un hospital privado, que no es un hospital pequeño, es uno de los mejores hospitales, de los más grandes que tiene la capital de la República. ¿Por qué se prioriza el centro geriátrico del hospital privado que estoy mencionando y no un centro geriátrico perteneciente al sector público? Por las consideraciones que estoy diciendo. Y yo les pido a ustedes, no centremos el debate en esta eterna discusión de los ricos versus los pobres. Porque creo que por ahí no va la cosa. La cosa va por la priorización. Y está claro, allí sí voy a mencionar el tema de los ricos y los pobres. El pobre es más vulnerable que el rico. Porque el pobre no tiene para hacerse atender sino en un hospital o en un dispensario del sector público. Porque el adulto mayor que está en un centro geriátrico del sector público no tiene las posibilidades del adulto mayor que está en un centro geriátrico de uno de los hospitales más grandes de Quito. O sea, creo que estoy siendo muy claro porque no quiero que se entienda que estoy planteando otra vez la eterna lucha de clases en el Ecuador. Ese no es mi objetivo. Pero yo creo que dentro de la priorización hay que tomar en cuenta que hay sectores mucho más, dentro de esa priorización y de la vulnerabilidad, dentro de esa vulnerabilidad hay quienes son más vulnerables que otros. Y si tienes apenas 4,000 vacunas, creo yo, que lo lógico era priorizar a aquellos que no tienen acceso a una educación, a una salud que no te la brinda el Estado sino el sector privado. Porque todos sabemos cuál es el costo de la salud en el sector privado. Y aquí sí hay una eterna discusión respecto de que la salud no es un negocio, la salud es un derecho, la salud no es una mercancía. Pero aquí también la salud te la brinda el sector privado. Pero el Estado también tiene que ser eficiente en prestar la salud para quienes no tienen acceso a un hospital o una clínica privada. O sea, creo que estoy siendo absolutamente claro y ojalá que se entienda lo que estoy señalando. Si los recursos son escasos, si las vacunas son escasas, prioriza a los que menos tienen, prioriza a los que no se pueden hacer atender, prioriza a los que tal vez no tienen acceso ni siquiera a un hospital público. ¿Por qué? Porque están saturados. Porque los hospitales están saturados. Hay que priorizar. Y eso no ha ocurrido en el Ecuador. Y ayer, por ejemplo, el propio Ministerio de Salud hizo la siguiente explicación. La mañana de hoy, o sea ayer, 23 de enero del 2021, una brigada del Hospital Pablo Arturo Suárez, técnicamente capacitada y habilitada para inocular la vacuna contra la COVID-19, continuó con el proceso de inmunización en el centro geriátrico del Hospital de los Valles y en la unidad de salud ubicada en la ciudad de Quito. Residentes de la tercera edad y personal de atención, además de profesionales de la salud, recibieron la primera dosis de la vacuna. Este lunes, hoy, dice la nota, el proceso de vacunación continuará en las provincias de Manabí y Chimborazo. 10 hospitales de Manta, Portoviejo, Bahía, Chone, Jipijapa, Pedernales y 2 centros geriátricos han sido seleccionados para el efecto, mientras que en la ciudad de Riobamba se han elegido 3 hospitales y un centro geriátrico ubicado en el Cantón Guano. Eso corresponde, por ejemplo. Eso sí corresponde. En el plan piloto, el personal de salud de la primera línea en la lucha contra la pandemia y los adultos mayores de los centros geriátricos con su personal de atención serán los primeros en alcanzar la inmunidad. La vacunación masiva se iniciará a finales de marzo y se ejecutará en 3 fases de manera progresiva en función del suministro de las dosis por parte de los laboratorios. Y sobre esto, por ejemplo, yo hago mías las palabras que un tuit escribió ayer la colega periodista Ana María Cañizares. El Ministerio de Salud le debe respuestas y argumentos a los ciudadanos sobre cuál fue el personal vacunado en el Hospital Privado de los Valles y en el centro geriátrico del mismo hospital. ¿Por qué sí este geriátrico y por qué no otros públicos o albergues de ancianos? Ese es el punto. Ese es el punto. Porque si tienes pocas dosis y si tienes pocos recursos, la priorización debería ser otra. E insisto, no se trata de una lucha de clases ni de odiar a los ricos, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de entender la situación que estamos viviendo y se trata que en medio de la pandemia, en medio de la emergencia, en medio de la crisis,
Surge la esperanza de la llegada de las vacunas. Y lo primero que tienen que hacer es administrar a los que realmente la necesitan y que no tienen acceso a la salud privada, que son muchísimo más vulnerables. Ojalá que se entienda lo que trato de decir. No ha habido transparencia. No ha habido transparencia. Yo por eso la semana anterior, antes de imaginarme que iba a pasar lo que ha pasado, o para ser más preciso, imaginándome que podría pasar lo que está pasando hoy, imaginándome, suponiéndome, planteaba la necesidad de que ya, ¿qué fue? Que se activen las veedurías. Que activan las veedurías para cualquier cosa. Para esto ya tenían que haberse activado las veedurías. Recién ayer, el consejero David Rosero, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando de veedurías, escribió el siguiente tuit. Ante denuncias sobre el proceso de vacunación cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Salud y el Gobierno, he solicitado oficialmente la acreditación de una veeduría que fiscalice la adquisición, distribución y priorización al personal médico que está en primera línea de acción ante la COVID-19. Esto ya hablamos la semana anterior. Se activan recién porque la distribución de las vacunas parece desastrosa y porque seguramente muchos sentimos que uno, no nos dicen la verdad y dos, no están priorizando a quienes evidentemente son muchísimo más vulnerables. Muchísimo más vulnerables. A ver, aquí me hacen una aclaración, ¿ah? Y ojo, yo digo centro geriátrico porque eso dice pues el comunicado del Ministerio de Salud. Pero me aclaran que lo del hospital referido se llama Senior Suites. Senior Suites. Que no es un centro geriátrico, me dicen. Es un edificio de departamentos particular. Trasladado este mensaje que me escriben sobre lo que ha pasado el día de ayer. Ojalá que se entienda lo que estoy señalando. Ojalá que se entienda y se comprenda. Aquí no se trata de una lucha de clases. No lo reduzcan a eso. Ampliemos un poquito los conceptos y la visión. Y que se transparente, obviamente, la forma como se está administrando la vacuna. En otros países hay casos de renuncias de funcionarios porque resulta que abusaron de sus cargos para recibir la vacuna. Aquí en el Ecuador no pasa absolutamente nada. Yo no voy a no lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. Yo no voy a decir que el ministro debe renunciar. A mí no me corresponde eso. Yo no soy nadie para pedir la renuncia al ministro de Salud. Sí, en el ejercicio legítimo de mi libertad de expresión como periodista, sí señalo estas situaciones con las cuales en lo personal no comparto, no estoy de acuerdo. Tengo críticas que son absolutamente legítimas como ciudadano y como periodista, siempre en el marco del respeto. Yo no soy nadie para pedir la renuncia a nadie. Simplemente ato lo que está pasando en el Ecuador, que siento que no es un manejo transparente, no es un manejo pensado, meditado, argumentado. Ato con lo que está pasando en otros países en donde se han dado igualmente excesos y resulta que ha habido sanciones o ha habido renuncias de funcionarios de alto nivel. ¿Ya? Para que se entienda. Veamos qué pasa esta semana sobre el tema de las vacunas. Bueno, pasemos de coles a nabos. Dejemos las vacunas, dejemos el ámbito médico y hablemos del ámbito político. Decía yo, estamos a 14 días de que vayamos a las urnas para participar en el proceso electoral más caótico que yo recuerde. Yo no recuerdo un proceso electoral más caótico que el que estamos viviendo hoy en el Ecuador. A 14 días no están listos los kits. A 14 días no ha comenzado la distribución al exterior. A 14 días no terminan de imprimir las papeletas de los candidatos presidenciales, que hasta el viernes había avanzado al 50%. Vamos a ver cuánto ha avanzado el fin de semana, porque entiendo que en la imprenta del IGM están trabajando 24/7 frente a todo este desastre. ¿Ya? A 14 días
hay decisiones judiciales inexplicables como la de un juez de la ciudad de Guayaquil que le dispone, por fuera del ámbito de sus competencias, al organismo jurisdiccional en materia electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, un juez de primera instancia le dispone que se abstenga de ejecutar una sentencia para la que tiene facultad privativa exclusivamente el Tribunal Contencioso Electoral. De esas cosas de locos, de esas cosas absurdas que tiene el Ecuador. Ya 14 días estamos asistiendo a una campaña que se sigue ensuciando más y más y más y más, pero se sigue ensuciando de una manera horrorosa, aupada por supuestos o pseudo líderes de opinión que se creen por encima del bien y del mal, por varios medios de comunicación, porque es así, y por ciertos periodistas que hace rato dejaron de honrar la profesión. Aquí está claro, perdónenme, todos los periodistas tenemos nuestro sesgo, todos. A mí no me digan que hay un periodista imparcial, porque eso no existe. Todos tenemos una forma de pensar, todos tenemos una ideología, todos tenemos nuestro corazoncito. Como en el fútbol, hay periodistas que son hinchas de la Liga, otros del Nacional, otros del Barcelona, otros del Emelec, otros del Deportivo Quito, igualito. Lo mismo pasa en el periodismo de carácter político. El tema es cómo administras, cómo administramos, siendo ciudadanos y seres humanos, cómo administramos ese sesgo que tenemos, que es legítimo cuando ejercemos este oficio que se llama periodismo. Y aquí se han perdido las formas. Periodistas, pseudolíderes de opinión compartiendo noticias falsas, fotografías que no corresponden, para desprestigiar a determinados candidatos. ¿Por qué? Porque me cae mal ese candidato, porque no comulgo con ese candidato. Cero rigor, cero argumentación, dedicados a compartir noticias falsas, las fake news, y mucha gente que les replica. Esto yo vaticiné hace meses en este espacio, y yo les dije a ustedes, no tengo dudas en que esta iba a ser la campaña política más sucia de la historia, más sucia. Ni siquiera sirvió el contexto de la pandemia, ni siquiera eso, para tratar de que la opinión pública entienda y que la clase política entienda la gravedad de la situación que estamos viviendo. Aquí resulta que gente de no creer, como siempre digo, gente de no creer, empezó a viralizar un video de los supuestos huevazos al candidato presidencial Andrés Arauz en Loja, manipulando el video con un audio que no correspondía, creyendo hacer pasar por verdad una noticia falsa. Y por el otro lado, gente igualmente de no creer, viralizando pues una fotografía de unas chicas sin traje de baño, que supuestamente tenían el logo del movimiento Creo en ese bikini. Gente viralizando pues. Resulta que ni lo de los huevazos fue cierto, ni lo del bikini fue cierto, pero ya se viralizó. O lo del candidato Javier Hervas más recientemente, vean. Yo tengo 28 años en el ejercicio de la profesión. Durante más de 2 décadas fui reportero de noticias. Acompañé un sinnúmero de viajes de presidentes desde Durán Ballén, que comencé a trabajar como periodista, un sinnúmero de viajes con presidentes. Acompañé la cobertura periodística en los aviones presidenciales, en unos casos, en otros en aviones charteados, en otros en vuelos comerciales. Y cuando los presidentes hacen giras o visitas oficiales o tienen en la agenda acercamientos comerciales, siempre hay empresarios que acompañan a los presidentes. Se me viene a la mente, a propósito de esta polémica por Hervas, que cuando en el gobierno de Gutiérrez, si mal no recuerdo en el 2004, inauguraron el inicio de la ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de la negociación de la que finalmente Ecuador se salió, porque era una negociación en bloque entre Ecuador, Colombia y Perú. Ecuador finalmente se salió de esa negociación. Pero en la inauguración participó Ecuador. Fuimos en un vuelo charteado de Ícaro.
Nos llevaron a varios periodistas en un vuelo charteado con una delegación de empresarios. Y había legisladores, y había gente de las cámaras con la delegación oficial en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Yo pregunto, si acompañó un empresario a esa delegación con el presidente de la República, automáticamente ya es gutierrista, ya formó parte del gobierno de Gutiérrez, ya le hizo el juego a Gutiérrez. En la delegación del 2010, cuando hicimos un viaje, pero larguísimo, porque esto se viralizó el fin de semana, una crónica que hizo el Telégrafo en el 2013, citando a Javier Hervás, a quien no lo conozco. O sea, lo entrevisté hace algunas semanas, ojalá que lo podamos entrevistar antes de que finalice la campaña. Yo no me acuerdo de Javier Hervás, no lo entrevisté, no lo conozco, lo he visto en un par de fotografías que he estado en alguna delegación con el presidente de la República. Yo tuve la oportunidad de ir a esa gira a Japón y a Corea en septiembre del año 2010, que fueron 40 horas de viaje, que nos fuimos por el otro lado del planeta, que cada 6 horas había que parar. Fue un viaje larguísimo de 40 horas. Nos llegamos a Tokio, a Hiroshima, en Japón, a Seúl y a Ulsan, el caso de Corea, y donde hubo reuniones comerciales. Que porque Hervás fue a esa gira y Hervás en el vuelo de regreso comentaba la guitarrera con Correa, ya es correísta. En ese mismo vuelo fueron otros empresarios, fue gente de Corpey, por ejemplo. Fueron gente de las cámaras. Fueron empresarios vinculados a varios sectores que no necesariamente comulgaban con el gobierno anterior. Entonces me parece, de verdad, me parece muy limitado y delimitados, el asociar que un empresario que hoy es candidato presidencial, por su rol de empresario en su momento, fue parte de delegaciones oficiales, por su condición de empresario, asociar con que le hacía el juego al gobierno anterior. ¿De qué estamos hablando? Hasta en eso. Y empezaron el fin de semana a hacer en la campaña sucia al mencionado candidato presidencial. Ridículos. Ridículos. De verdad que del ridículo no se vuelve. Ridículos. Lo de los huevazos Arauz, lo de los bikinis de Creo, este episodio con Hervás, ridículos. Lamentablemente hay gente que se las cree. Eso es lo malo. Hay gente que se las cree. Estamos muy lejos de la madurez política, muy lejos. En el Ecuador no vamos a madurar políticamente, no vamos. Yo he perdido la esperanza. Aquí en el Ecuador no se habla de las cosas importantes realmente. En lugar de estar perdiendo el tiempo en estas ridiculeces, pseudolíderes de opinión y periodistas que ya perdieron el norte, dedíquense a explicarle a la gente cómo deben votar para asambleístas para que no haya un aumento de votos nulos para legisladores, porque la gente no sabe. Critiquen las falencias de la organización del proceso electoral, que a 14 días no tenemos las papeletas listas ni los kits armados. De eso preocúpense. Se dedican a compartir noticias falsas sin verificar. ¿Dónde quedó el rigor que debe caracterizar esta profesión? Por suerte, decía yo, el fin de semana que hice una crítica en el Twitter, por suerte, está claro que Twitter no es el mundo real. Twitter no recoge el mundo real. No recoge. Que hay gente que es presidente de la República, alcaldes, prefectos, legisladores del Twitter. El rato que la gente va a votar, resulta que quedan en puestos secundarios. Twitter no representa el mundo real. Twitter representa una parte de la sociedad. Y en esa parte de la sociedad, creo que ya todos sabemos quién es quién. Y creo que ya todos identificamos quiénes son aquellos que se creen líderes de opinión, pero que se han convertido en asquerosos viralizadores de noticias y de mentiras falsas. Porque eso es lo que están haciendo. Yo repudio, me asqueo de esa práctica. Me asqueo. Porque uno en el camino se puede equivocar. Se puede equivocar. Pero lo que debería caracterizarnos a nosotros es que reconozcamos que nos equivocamos
y corrijamos y rectifiquemos, pero no. Esta gente claramente no le interesa eso. Le interesa viralizar noticias falsas para desprestigiar en el uno o en el otro sentido. En el uno o en el otro sentido. Es una vergüenza. Una vergüenza, porque yo puedo entender eso de un ciudadano común y corriente, que no tiene tal vez la misma responsabilidad que tenemos quienes estamos detrás de un micrófono, de una cámara, quienes estamos detrás de un teclado. Ya basta. Y se vienen los últimos 14 días, que con seguridad aquí va a haber manipulación de las encuestas, y vamos a hablar esta semana de este tema. Aquí va a haber manipulación. ¿Cuándo es 27? Hoy es 25, pasado mañana. Creo que hasta pasado mañana se pueden difundir encuestas en medios de comunicación nacionales. No se preocupen que las difundirán en las redes y dirán que esta es la encuesta Pepa y dirán que esta es la verdadera encuesta y que según la encuesta realizada por la empresa Pepito, el candidato Mengano tiene más votos que el candidato Sultano. Y vendrán los otros. Según esta encuesta preparada por doña Florinda, en esta encuesta el candidato Perencejo tiene más votos que el candidato Sultano. Y así empezarán. Y vendrá la guerra. Vendrá la guerra. Aquí cuando no les gusta el resultado de la encuesta la descalifican, la deslegitiman. Cuando les gusta dicen, es una encuesta seria. ¿Y cómo viralizan no mentiras? Aupada por pseudolíderes de opinión y por ciertos periodistas que han perdido el norte. Retírense, vean, hagan el favor de retirarse. Y dejen que las nuevas generaciones ya no aprendan de ustedes. Que las nuevas generaciones refresquen el manejo de la comunicación y de la información. Mentirosos, eso es lo que son. Mentirosos, se develan como lo que son. Eso es lo que hicieron este fin de semana. Ni Arauz, ni Lazo, ni Yacu Pérez, ni ningún candidato, ni Hervás, ningún candidato se merece lo que les están haciendo. Si hay que criticarles, critíquenlos con argumentos, no con base en las mentiras, no con base en el desprestigio. Al menos honren el espacio público que tienen. 7 de la mañana con 1 minuto. Dicho esto, y así empezamos la semana, vamos a la pausa. Me dicen, gracias a mi equipo de coordinación, el 29 tendremos a Javier Hervás, o sea, el jueves. El jueves estará acá Javier Hervás, 25, el viernes, estará acá Javier Hervás. Ya lo tenemos. ¿Es jueves o viernes? Ya me perdí. ¿Jueves o viernes? El viernes, gracias, ya me perdí. El viernes estará Javier Hervás acá. Obviamente para conversar con el candidato de Izquierda Democrática. Ojalá que se entienda el fondo de lo que estamos diciendo. Así empezamos la semana. 7:01, pausa. Al retornar ya estaremos enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo y dialogaremos con Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. ¿Destituido o no? Le vamos a preguntar al prefecto. Pausa y volvemos.